Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, dicen los periodistas que siguen la información política, me contaba hace un ratito en la producción del programa Beto Valdés, que Cristina Kirchner está aparentemente más preocupada que el presidente Alberto Fernández en función de los números de las encuestas. Ha aparecido una encuesta de la consultora Aurelio, que aparentemente es palabra santa en el mundo político y sobre todo en el peronismo, que muestra que el gobierno está ganando en la provincia de Buenos Aires, la famosa madre de todas las batallas, pero con una ventaja que sería la mitad de lo que había logrado en el 2019, y al mismo tiempo se estaría perdiendo voto joven que tradicionalmente estuvo con el gobierno y particularmente con todo lo que representa Cristina. Hay en principio un rechazo muy fuerte de los sectores independientes y del voto joven a lo que se llama la grieta, a las agresiones. Y bueno, en principio esto pone en alguna medida, alguna discusión tanto dentro del oficialismo como de la oposición respecto de, quiénes tienen que imponerse en la campaña, los halcones o las palomas. Y aparentemente hay halcones y palomas también alrededor de Cristina, sectores duros como Axel Kicillof, el Instituto Patria, y sectores que quieren moderar un poquito el discurso, por lo menos en la campaña, porque observan que en alguna medida las posiciones extremas son un poco piantavotos, y parece que en eso está Sergio Massa, el propio Máximo Kirchner, Guado de Pedro. Claro, para la economía las señales son obviamente muy preocupantes en este sentido, porque hasta ahora, claro, no queda muy claro cómo se van a resolver un tema que venimos conversando hace muchos programas, cómo se va a resolver la inconsistencia económica que se está incubando y sobre todo financiera, esta brecha cambiaria que va creciendo, el dólar que todos los días aumenta un poquito y cada vez tiene que intervenir más el Banco Central para tratar de frenarlo. Hay en alguna medida un peligro de que el gobierno no pueda contener eventualmente una corrida contra el peso, sobre todo después de las elecciones. Hoy Cecilia Bufflet tiene mucha información de cuáles son los planes del gobierno y sobre todo del Banco Central para tratar de mantener el dólar lo más quieto posible, por supuesto hasta las elecciones. Pero claro, la economía está muy temerosa, nadie suelta un dólar, salvo que lo obliguen, hasta que no quede claro en definitiva cómo va a ser la segunda parte del gobierno de Alberto Fernández, y en todo caso, si esta idea que aparece ahora de poner en stand-by ese proyecto del vamos por todo con la Cámpora, con Axel Kicillof, con el sector duro que rodea a Cristina, parecería que ahora todo eso se está poniendo en stand-by. Cristina está volviendo a hablar con los varones del conurbano, con los gobernadores peronistas, preocupada, por supuesto, por el resultado de las elecciones. Pero claro, a la economía no le alcanza con eso, porque ya pasó de alguna manera la experiencia de la máscara de Alberto Fernández, un Alberto Fernández que venía en alguna medida a presentarse como más moderado, no repitiendo la radicalización que se había ensayado con Axel Kicillof como ministro en la segunda parte de la administración de Cristina, y que hoy por lo menos va tomando cada vez más espacio. Fíjense cuáles han sido las señales en las últimas horas en términos económicos y en términos políticos. Por lo pronto está avanzando en forma bastante consistente el proceso de estatización de la hidrovía, que es un tema incluso más profundo que la cuestión de quién draga el río, porque aparentemente
las empresas privadas, o en este caso la empresa privada que se ocupa de dragar el río, puede ser que siga, pero renace la Administración General de Puertos, que es la que va a cobrar obviamente el peaje, va a fijar la tarifa, va a decir quién pasa y quién no pasa, va a establecer obviamente los subsidios y todo eso, y por supuesto le va a tener que pagar eventualmente al privado que esté manteniendo el río, con las dificultades que sabemos que hay para cobrarle al Estado argentino, dificultades que a veces todos sabemos cómo se solucionan, y particularmente en el caso de la hidrovía hay antecedentes en ese sentido. Ahora, el tema es qué va a pasar con los puertos. ¿Los puertos van a seguir siendo privados? Porque eso es lo que ha permitido la explosión de inversiones, la explosión de exportaciones en la Argentina y bueno, la generación de divisas que permite que hoy el país ya no tenga tanta restricción externa como tenía en los años 60, en los años 70. Lo escuché a Carlitos Pañi este lunes contando que Cristina está, como sabemos, obsesionada con el problema del dólar, que es otra de las señales de las que hemos hablado en esta columna varias veces y que ahora obviamente vamos a mencionar. Pero entonces, digamos, los proyectos estatizadores avanzan, muy mala señal en ese sentido. Lo de la hidrovía es un retroceso enorme, digamos, en una decisión que fue una revolución desde el punto de vista económico, productivo, de inversiones, una revolución además para el interior, para las provincias obviamente mediterráneas, lo que ha significado en términos de inversiones, de puestos de trabajo. Por eso ese es un tema que hay que prestarle muchísima atención. Por supuesto, se anticipa una explosión de gasto público que lamentablemente va a tener que ser financiada con impresión de billetes. Ya se ha anunciado un bono para los jubilados, van a haber aumentos salariales por decreto, como hacía Néstor Kirchner entre el 2003 y el 2005, claro, con una economía y una política incluso bastante mejor que la que tenemos hoy. Por supuesto que los jubilados se merecen que les compensen lo que han perdido con la inflación, pero obviamente les van a dar papel pintado y por lo tanto la inflación seguramente se va a acelerar y también las presiones sobre el tipo de cambio. Así que ahí hay obviamente un escenario de mucha incertidumbre. Y estamos viendo otros episodios muy alarmantes. Hoy vamos a hablar con el titular del Correo Argentino, porque a mí me da la sensación de que esta persecución política muy evidente contra el expresidente Macri y sobre todo contra el grupo económico alrededor de las empresas del grupo Macri, que ya a esta altura del partido tampoco está muy claro qué es lo que queda de todo aquello, pero ahí es evidente que hay también una amenaza a todo el sector empresario privado de la Argentina. No han sido muchos los grupos económicos o los grupos empresarios que, digamos, se le han puesto enfrente al kirchnerismo en estos últimos años. Y me parece que este episodio donde el Estado le pide la quiebra a una empresa que está concursada y que había tenido un acuerdo con todos los acreedores. O sea, la empresa quería pagar y es el Estado el que le pide la quiebra. No hay prácticamente antecedentes donde esto realmente ocurra. Es decir, que aquí casi se busca dar un ejemplo de cómo este sector tan radicalizado de la política, está advirtiendo: no se metan con nosotros. El que se mete con nosotros va a ser perseguido con todos los instrumentos del Estado, ¿no? Es un tema que me parece muy complicado, incluso como señal donde la política se mete en la justicia comercial, tema que no habíamos visto, creo que desde la época de los gobiernos militares, donde también se intervenía presionando, obviamente, y atacando los patrimonios de los opositores o de los que se quería capturar.
tema realmente muy penoso que la Argentina esté transitando este camino. Hoy vamos a tratar obviamente ese tema. Y bueno, y algo que vamos a poder verificar en las próximas horas, esta locura de tener cerrados los aeropuertos y de tener prácticamente cerrado el ingreso y la salida de pasajeros de la Argentina. Una decisión tomada, bueno, una vez más, por los sectores más radicalizados que se representan en Cristina, en la Cámpora. Esta decisión de la directora de Migraciones, bueno, que el gobierno tendrá que ratificar o corregir. Y para los ciudadanos y para el mundo económico es importante ver si este grado de resentimiento, que no tiene ninguna justificación sanitaria, así como antes era contra los runners o contra eventualmente la clase media, los que querían ir a la escuela, ahora es contra los turistas o contra los que han viajado a Estados Unidos, una clase media, por otra parte, que ha viajado porque se regalaban los pasajes prácticamente hace un año, precisamente por la pandemia. Pero bueno, ¿se le pondrá algún límite a todo esto? ¿Quién gobiernan, los halcones o las palomas? Y esto va a ser importante porque el presidente tiene que tomar la decisión de aquí a 48 horas. Había trascendido que se iba a volver al límite de 2.000 pasajeros por día, que es cerrada totalmente la frontera, porque eso es 10 o 20 veces menos de lo habitual. Pero bueno, veremos qué decisión toma el presidente en ese sentido. Y bueno, y Cristina, que está obsesionada por el dólar, Carlos Pañi contó que está muy metida estudiando economía, porque bueno, Cristina ya lo ha dicho en varias oportunidades, que ella cree que el problema más serio que tiene la Argentina es, mirando después de las elecciones, y bueno, el problema de la bimonetariedad. Esto que en castellano significa que la gente, claro, la gente rechaza el peso y ahorra en dólares. Pero ese es un problema que se va a ir agravando, porque cada vez hay más pesos, porque el gobierno emite para sostener el gasto público, con una explosión de gasto que además va a venir para las elecciones. Entonces, ese problema de la bimonetariedad se va a resolver por las buenas, se va a resolver por las malas. Hoy Alberto Fernández dijo que él quiere ser todavía más progresista que Cristina, que su gobierno, de alguna manera, promete ser más de izquierda de lo que fue el gobierno de Cristina. Lo dijo de esta manera el presidente.